Historia de la crónica. En los primeros siglos de nuestra era fue cuando se empezó a usar la palabra crónica, pues ya que esto era para designar cierto género de composición histórica y ya se fue redactando las historias según el orden y sucesión de los tiempos, ya sea una historia de un país, de una provincia o de una época. Entre todos los tiempos de la Europa pues moderna se encuentra desde el siglo V al siglo XV. Ahí se registran pues los ciertos escritores, pero los más destacados fueron los monjes, que fue la gran parte de ellos. Estos han dejado crónicas de diferentes géneros que han dejado como marca lo latín o lenguaje vulgar. En ellas se contaban los orígenes de una nación o la historia de una familia ilustre o de una época. Estos fueron los primeros que ocuparon el primer lugar, no por su interés, sino por su fecha remota a aquellas crónicas latinas. Definición de crónica. Pues la crónica es como una narración basada en aspectos verídicos que por lo general no hay elementos ficticios, sino que normalmente en este género literario se centran en acontecimientos como relacionados, en historias como reyes, batallas, dinastías y cosas como revelantes del pueblo. O sea que para decir así más específica, la definición de la crónica es como la narración histórica que generalmente es escrita y que recoge todos los hechos en el orden cronológico en el que se sucedieron o todo lo que pasó. Clasificación. Esta clasificación se divide en 8 crónicas, las cuales son la primera, la crónica periodística, que esto es como la que relata todos los hechos de manera cronológica y como contando una historia. La segunda, la crónica deportiva, que como su nombre lo dice, esta es la que narra todo lo que tiene que ver con los eventos deportivos. La tercera es la crónica negra, que es la que narra todos los hechos delictivos, como pueden ser lo de la violencia, accidentes y todo lo que tiene que ver en catástrofes. La cuarta es la crónica política, que es donde narran todos los acontecimientos del mundo político, nacional o internacional. La quinta es la crónica de sociedad, que es donde pues muestran todos los acontecimientos sociales como pueden ser entre otros. La sexta es la crónica de viaje, que es donde pueden relatar todos los viajes. La séptima es la crónica literaria, que es esta la del acercamiento entre el periodismo y la literatura. La octava es la histórica, que es la narración ordenada temporalmente y acontecimientos durante un periodismo. Representantes de la crónica. El primero, Bernal Díaz de Castillo. El segundo, Fernando de Alba. El cuarto, Inca Garlizardo de la Vega. El quinto, Pedro Cieza de León. El sexto, Hernán Cortés. El octavo, López de Gomora. El noveno, Gonzalo Fernández de Oviedo. El décimo, Diego Durán. El undécimo, Francisco Jiménez. Aunque no se puede decir una fecha exacta que empezaron a escribir las memorias, se puede decir que durante el Imperio Romano estas resaltaron muchísimo, ya que los romanos produjeron una gran cantidad de estas. Se tiene registro de esto y de los que participaron fueron Augusto, Luculio y Gallo Julio César, entre otros historiadores. También por otro lado, las memorias eran como una herramienta, ya que era un tipo de relato que facilitaba examinar acontecimientos específicos. Historiadores que utilizaron esta herramienta fueron Plutarco, Carnelio Tácito, Gallo Suetonio y Valerio Máximo. ¿Cómo podemos definir las memorias? Las memorias las podemos definir como un tipo de relato donde un personaje o una persona cercana al protagonista que le sucede algo en la vida, una situación, un hecho, algo real que haya pasado. Otros autores lo definen como una narración de acontecimientos de un personaje en específico. Las características de las memorias. Bueno, una de las características de las memorias es el contenido. El contenido tiene que ser real, vivencias de una persona o de otra. Tienen que ser reales, pueden ser victorias, derrotas, etc. Otra es formato de la memoria, ¿sí? Al escribir una memoria no necesariamente tiene que tener un orden.
Por ejemplo, cuando usted escribe una biografía, la escribe en un orden cronológico. En cambio, la memoria no. Usted puede saltar o avanzar más en la historia y después retroceder. Pero tiene que tener cuidado porque si ya es muy desordenado, tiende a no entenderse la memoria y ya no sería nada ese tipo de texto. A ver, carácter veraz. Se debe tener en cuenta que si bien las memorias constituyen un tipo de relato libre, como mencionamos pues anteriormente, esta no es un cuento de ficción, esto es algo que sucede en la vida real de la persona. No creo que en su vida hayan personas, alguien que vuela, que tira rayos láser por los ojos, no. Entonces son cosas que son de la vida real, no de ficción. El protagonista puede ser cualquier persona. El autor decide quién sea, si es el mismo o una persona en especial que él escoja. Ya es decisión del autor. Momento de la narración. En las memorias se suele narrar cuando un periodo datado ya ha concluido. Bueno, el autor. El autor es algo importante, ya que estas memorias se escriben por la persona que vivió el momento o por una persona cercana que lo acompañó durante un largo periodo y pudo vivir la misma experiencia que él y puede escribir la memoria por la otra persona. ¿Cómo podemos escribir una memoria? Primero, elige el tiempo del relato. O sea, usted decide qué historia contar que haya pasado en su vida o que haya pasado en una persona cercana a usted. ¿Qué decide contar y qué no? Usted puede decir cosas y no decir otras que usted no quiera que las demás personas sepan. Determinar un mensaje. Usted piense qué mensaje le quiere dejar a la gente que lea su memoria. Construye un primer panorama. Sabemos que esto no se puede cambiar por una historia de ficción, ya que esto se escribe con hechos de la vida real, pero se le puede cambiar el nombre real de los personajes y lugares le puede cambiar, ¿sí? Indagar sobre la misma historia. Usted de pronto se le olvidó algo que haya pasado en ese momento y de pronto hay noticias que puedan confirmar esa memoria que usted está contando. Ahí empieza a escribir su memoria. Ya por último revisa el resultado. Ya después verá si le cambia cosas, si decide no contar mejor esto, si lo decide contar, si está mal escrito, si le quiere cambiar algunas cosas, ya verá y después vuelve a revisar el resultado.